¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, para todo México y más allá. Los saludamos con mucho gusto, mi compañera Mónica Camarena. Aurelio Contreras, muy buenas noches, muy contentos de estar con ustedes este día que como siempre tenemos muchísima información, temas muy importantes que ya les adelantamos en la página, en la fanpage, y les agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Quédese porque de verdad que se va a poner bueno. Se va a poner bueno y pues bueno, para abrir boca pues no podría ser otro tema que abordáramos que el tema pues, de la semana, incluso podría llegar a ser el primer tema judicial verdaderamente importante del nuevo gobierno federal, la orden de aprehensión girada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Así es bueno, ya inició la persecución para un personaje que ya estaba muy cantado, pues fue el escogido de este cambio, pues para ahondar e indagar en presuntos actos de corrupción. Hay que decirlo muy claro, Emilio Lozoya fue director de Pemex y a partir de ahí, bueno, pues se hicieron varias digamos, contratos, negociaciones. Mucho antes estuvo apoyando en la campaña es lo que iba a decir. Peña, no solamente fue director de Pemex, sino que él se encargó de áreas de recaudación, de recaudación para recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues sí es un personaje clave de la anterior administración, muy cercano a Peña, a ese círculo. Esto lo hace interesante porque es muy cercano a Peña, aunque hay que decirlo, la investigación por la cual se ha girado la ficha roja no necesariamente tiene que ver con el caso Odebrecht. Sí, de hecho es una triangulación de recursos. Se le acusa de lavado de dinero, cohecho y fraude, relacionado además con un empresario, además conocido por polémico, Alonso Ancira, el dueño de la empresa Altos Hornos de México, quien mientras era girada la orden de aprehensión aquí en México, él era detenido en Mallorca, en España, relacionado con estos mismos hechos, ¿no? Una acción claramente coordinada por el gobierno federal, en este caso desde la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, y que bueno, se ha querido vender de muchas maneras, ¿no? Que si se acabó el pacto de impunidad con el gobierno peñista, que sí es la muestra de que nunca hubo tal pacto de impunidad, y otra lectura que no puede dejar de hacerse por el timing que tiene el anuncio y la orden de aprehensión girada, es su característica pues electorera, ¿no? Estamos a unos cuantos días de que se celebren elecciones en varios estados de la República, elecciones de gobernador en dos estados, en Puebla y en Baja California. Y anéxale una reciente encuesta de la empresa Eras, donde bueno, pues la baja en la aceptación del presidente es de 10 puntos en 6 meses, y eso pega. Hay presuntamente un distractor con estas órdenes de aprehensión, con esta persecución, que ojalá esté bien armado. Aquí hay varios puntos importantes. Este empresario, Alonso Ancira, bueno, pues fue detenido en Europa, allá se va a quedar, hay que decirlo, por el momento se va a quedar allá, van a hacer un trámite de extradición, y usted sabe, y tú sabes, cuánto tiempo se lleva eso, ¿no? Y por otro lado, lo que comentábamos antes de empezar el programa, que Emilio Lozoya consiguió un amparo para no ser detenido, tanto, en lo que conoce la causa en su contra. Digo que no es un amparo definitivo, pero pues que lo alejará de la prisión, pues por lo menos por unos días, le permitirá ganar tiempo para preparar
su defensa legal que además lleva pues mucho tiempo. Un abogado conocido por su truculencia, Javier Coello, quien además habría que destacar que parte de su estrategia legal, y como lo anunció esta mañana en el noticiero de Carlos Loret, incluiría, si va en serio, llamar a citar hasta el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que el abogado es muy hábil, está mandando un aviso de que si se quieren ir a fondo, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues a lo mejor se pueden romper algunos acuerdos. Lo vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver si es verdad que quieren ir tras Lozoya y todo este grupo de personas. Yo creo que tras Lozoya, Lozoya pues en este caso sería francamente fácil de sacrificar. Sí, ¿no? pero aquí el abogado también está aduciendo a unos convenios que había realizado Pemex, y en donde hay un consejo. En este consejo de Administración de Pemex. Consejo de Administración, bueno, no nomás estaba Lozoya, estaba el secretario de Hacienda, estaba el secretario de Energía. El secretario de Energía, es decir, un cúmulo de personas que tendrían que estar involucradas en todas estas decisiones de los cuales se están acusando. Este caso no está fácil. Yo estuve tratando, bueno, Aurelio también, obviamente, de no irnos solamente por el amparazo, ¿verdad?, de la noticia, que como les decimos, realmente lo que busca es opacar la baja en la aceptación del presidente y los miles de despidos que más adelante les iremos detallando. Y además, pues hacer un último acto de propaganda previo a las elecciones, ¿no? Por cierto, las elecciones que vienen, o sea, es indisoluble. Mataban varios pavos ese de un elemento, tiro. ¿no? Ahora, y también hay que precisarlo, eso no quiere decir que Emilio Lozoya y compañía sean inocentes. Que sean las raterías en Pemex y desde la campaña, ni blancas ni palomas, las raterías desde la campaña de Peña Nieto, la acusación de haber recibido sobornos de Odebrecht desde la campaña de Peña Nieto eran conocidas por lo menos desde hace 3 años. Claro. Lozoya fue vinculado por quien era director de Odebrecht en México. Sí. Lo señaló en un video, en una declaración, de hecho, una declaración judicial lo señaló de haber recibido sobornos por $10 millones. Así es. O sea, entonces también hay que poner eso en su justa dimensión. No estamos hablando de pobrecitos perseguidos, ¿no? Finalmente tienen cola que les pisen. Lo que desde mi punto de vista podría ser cuestionable es que qué casualidad que es en este momento, 5 días antes de que haya elecciones de gobernador y de congresos y alcaldías en algunos estados. Y en unos días donde se está despidiendo a miles de personas y donde se da a conocer... Hay una crisis de recorte presupuestal en varias áreas muy sensibles como la salud. Y donde, bueno, hay algunos errores como de 10,000 años o 10 años. Entra al terreno de la anécdota y de la tosudez, pero bueno, también podría incluso entrar dentro del equilibrio emocional de quienes gobiernan. Hasta le arman arman shows como de que una mujer le canta dentro del avión. Es todo un show. La maquinaria propagandística está echada a andar, sin duda. Incluye esta estrategia judicial, pero creo que también, siendo justos, también habría que celebrar si es que de verdad van a seguir hasta sus últimas consecuencias. En Pemex y en el caso particular que implica a Odebrecht y todo su entramado, hay ahí sí hay un lago de porquería. Pues sí, ojalá se vayan a fondo. No como el que no existía en Texcoco. No. Esta sí es un lago enorme de porquería. Ese sí es un lago de porquería, pero ojalá se vayan al fondo y de verdad entreguen culpables, responsables, vayan a la cárcel. Sentencias reales, no como las de, ya saben quién. Las sentencias de 59,000 pesos. Sí, no, que sean sentencias reales. Ojalá de verdad que se llegue a los responsables, a los protagonistas de la corrupción que tanto rechazó el pueblo de México y por lo cual fue uno de los grandes motivos que votaron por Andrés Manuel López Obrador.
la verdad es que se debe hacer, porque por el momento de Huachicol no hay responsables. No. O sea, no solamente no hay responsables, entra el ejército a intentar decomisar armas y combustible robado en Michoacán. Y los huachicoleros llegan. En mi pueblo le dicen los angolotean. Y los angolotean porque los soldados tienen la orden de no defenderse, de no actuar. Entonces, es una barbaridad, ¿no? Para no reprimir al pueblo. Ahora resulta que los criminales hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos. Y más cuando te agreden. Pues es una situación muy delicada. El presidente rindió protesta el 1 de diciembre y estamos a punto de terminar el mes de mayo. Vamos a entrar al 6º mes del año y aún, discúlpenme que les diga algo así, tan fuerte, sobre todo a los simpatizantes, a los cuales respeto, no hay nadie en la cárcel todavía que la cuarta haya podido enjuiciar de manera seria. Ojalá este hecho no tenga que ver, como lo decimos, con una cuestión propagandística y sí se vayan al fondo. Ya ve que aquí en Veracruz son especialistas. Así es, y hablando de Veracruz y de peces gordos y sucios, pues resulta... Gordos, morenos, flacos y de todo. De todo, pero sobre todo sucios. Sobre todo sucios. Pues bueno, también aquí, incluso antes o a la par de que se dio a conocer el caso de Emilio Lozoya, pues también nos enteramos que la Auditoría Superior de la Federación determinó que 3 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pues repongan el billete con el que se fueron al agua. Miren, se supone que ya la Fiscalía General de la República estaría ya interviniendo, lo cual se supone también que sería mucho de mayor confianza, ya sabe usted por qué. Entonces, les están requiriendo a estos 3 personajes muy conocidos, sobre todo para los veracruzanos. Para los que no lo son, les queremos decir que se tratan de las personas más cercanas financieramente a Javier Duarte de Ochoa, hoy huésped del Reclusorio Norte. Entonces, antes de 15 días, contando a partir de, ¿qué? ¿Hace 2 días? Sí, hace 2 días, ¿no? Tienen que regresar 1.500 millones de pesos a las arcas. Una lanilla. A las arcas federales. Estamos hablando del ex tesorero durante el gobierno de Fidel Herrera y el subsecretario de egresos de Javier Duarte, Carlos Aguirre. Que aquí quiero hacerte una anotación, y hay que decirlo, que tú lo sabes. Carlos Aguirre, por ejemplo, desapareció. Lleva años de pelada. Sí. O sea, literalmente se nos fue, se nos escabulló, no sabemos nada de él, anda de pelada. Bueno, incluso se habló de que también hubo ahí algún pacto raro con el anterior gobierno. Porque nunca lo encontraron. Que hicieron una redada en su casa y pues nomás encontraron sus pertenencias, pero pertenencias, bueno. ¿no? Carlos Aguirre. Otro de los que tienen que caerse con su cuerno de regreso es Tarek Abdalá, famosísimo, ex tesorero del gobierno de Javier Duarte. Ese yo diría que el más jefe de toda esa banda. Pues el que controlaba, yo creo que el otro también, ¿no? No, pero Tarek ya al final del camino con Javier era el jefe de la banda, porque él era el que manejaba el billete, ¿no? El de las maletas, sí. Y Gabriel de Antes, ex subsecretario de ingresos del gobierno. Bueno, también fue secretario del trabajo. Secretario del trabajo de Duarte. Gran lucidez. Y oficial mayor de la Secretaría de Educación, ¿no? Una eminencia, No sabe usted, una eminencia. Pero que también siempre fue señalado durante aquel gobierno como parte de los que llevaban las maletas en la mano. Y los que negociaban con los partidos de oposición en ese tiempo, por ejemplo, no con el PAN, con los nuevos partidos. Entonces, y con algunos panistas también, digo. Y con todos los que podían. Pero bueno, Gabriel de Antes, Ramos. O sea, son estos 3 personajes, estos 3 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, a quienes la Auditoría Superior de la Federación les requirió entregar, responder por 1.580 millones 503.156.96 pesos. Eso tienen que regresar a las arcas federales ya en 13 días.
Ahora, porque hace 2 días que eso supone se terminó. Que en ese plazo, Aurelio, no regresan esa lana. Pues tendría que ser imputados por daño patrimonial. Así es. Lo cual, digo, todavía a estas alturas me parece increíble que no hayan sido imputados ya directamente. ¿Cuántos años tiene que salieron del gobierno, no? Y apenas le están pidiendo que regresen el dinero, que reparen el daño, pues bueno. Ahora, sería muy interesante. Vericuetos de la justicia. Sería muy interesante, como lo comentábamos, que de repente, pues sí regresaran el dinero, ¿no cree usted? O sea, digo, bueno, eso sí sería una gran sorpresa. Una gran sorpresa, aunque curiosamente por estos días nos enteramos de que el actual gobierno, la actual administración estatal, pues anda haciendo la de Veracruz. Anda haciendo perdedizos algunos de los bienes que les habían sido incautados durante el bienio de Miguel Ángel Yunes a varios huertistas, ranchitos y cosas así, ¿no? Como que ya no los encuentran. Y es que no los vayamos a ver al rato incorporados más bien al patrimonio federal como parte del resarcimiento del daño, ¿no? Sí, y no quiero pensar mal, pero incluso a nivel nacional circularon grabaciones de Gabriel de Antes en ciertas negociaciones en algún tiempo con un partido moreno. Pero bueno, pues esperemos, vamos a darle seguimiento a esto. Es interesante que les hayan dado un plazo de 15 días para regresar 1.500 millones de pesos. Como si, imagínense usted, vamos a poner que los tengan, salvo que los tengan enterrados y los saquen del hoyo, ¿va? Como los tenía Pablo Escobar, ¿no? Los junten en costales y lleguen a la, no sé dónde los tendrán que pagar, en la Fiscalía General de la República o en la Auditoría Superior de la Federación, es la que los está requiriendo, así, ¿no? ¿verdad? Sí, con sus costales, aquí están los 1.500, como Santa Claus, 80 y tantos millones con 500 y no sé qué, 45 pesos con 3 centavos. No, pues yo lo veo bastante. Yo lo veo difícil, pero recuerda que en México todo es posible, ¿no? Todo es posible. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan. Y además habría que mencionar que hoy por la tarde surgió también otra información de otra piraña tragabasura. Como dijimos, famoso, pero por sus raterías. Pero esta de color azul. Ah, sí. La mancha azul. La mancha azul, la mancha voraz. La mancha voraz. Pues sí, resulta que el dirigente estatal todavía impugnado aún del PAN, José Mancha Alarcón, pues va a ser investigado por la asignación de contratos a empresas ligadas a sus familiares, entre estos a su esposa, la hoy diputada local del PAN, Montserrat Ortega, contratos por 52.2 millones de pesos que le fueron asignados durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Qué casualidad, ¿no? Mucha casualidad. Siendo él el dirigente panista. Ahora, aquí lo importante sería pues que se fueran a fondo también con el señor Mancha, la mancha azul, pues digo, o sea, ahora sí que o todos culos o todos rabones, ¿no crees? Pues tendría que ser, digo, si a estas vamos. Pues vamos ya, que caigan todos. Que sea en serio, que sea pareja la lucha contra la corrupción que los priistas tienen dicen, fama de ya saben, ¿no? De uña larga. Pero hay unos azules que no se quedan atrás. No, sí, hay unos azules que la verdad sí se pintan solos, ¿no? Se pasaron de veras, ¿eh? Así es, entonces pues a ver si es cierto y a ver también quién investiga esto, ¿no? Porque es claro que si presentan esa denuncia, o si presentan una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues esto no va a proceder jamás, ¿no? No, si la presentan aquí no, acuérdense que sigue trabajando pues un integrante más de esa pandilla, ¿no? Claro. Otro yunista, el fiscal Jorge Winkler. El fiscal que al parecer, pues sigue trabajando para la causa. Pero habría que ver si en esos contratos no hay recursos federales, porque entonces sí, pues le correspondería investigar a la Fiscalía General de la República. Entonces, pues bueno, materia para hablar de peces gordos, cachetones y de todos colores no nos ha faltado en estos días, ¿no? No nos dio para hablar. Bueno, desde el fin de semana empezó esto.
¿quieres que demos algunos? A ver, Vamos a empezar a saludar. Tony Kaiser, muchos saludos como siempre, muchas gracias Muchas gracias. por sintonizarnos, dice, los comparto en un tris, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Frida Fuchs dice, pura cortina de humo, eso no pasaba hace 10 mil millones cuando se fundó México. No, Pero sí había imprenta, creo, ¿no? Pues eso dicen por ahí, ¿no? Eso dicen por ahí. Es que había dinosaurios muy cultos, sí, muy ilustrados. No, ni dinosaurios había hace 10 mil millones, pero bueno. Una cosa tremenda. Esas cosas que se ven en tiempos de la 4T, eso ¿no? Y Mamado Nervo, bueno. No, bueno, ¿no? También nos está sintonizando Dalia Pérez, muchos saludos. Obed Rodríguez, también muchos saludos. Ale Bermúdez, muchas gracias por sintonizarnos. Arturo Luis Amudio dice, esos 1.500 millones ya están lavaditos. No, bueno. Pues sí, seguramente, ¿no? Ya les pusieron su clorito. Ajá. Mac Frey dice, saludos de Puebla, saludos Mac. Muchas gracias, saludos. Y bueno, tenemos más temas que comentar. El fin de semana, como bien decías, empezó el merequetengue, luego de que se supo que la secretaria, hasta ese momento secretaria de Medio Ambiente. Una secretaria fantasma que hubo, porque, a ver, ¿quién se acuerda de esa secretaria antes de lo del vuelo? Antes de lo del vuelo, que había hecho absolutamente nada, pero luego se supo que precisamente se quejaba de que no había dinero para hacer nada, ¿no? Y que no la pelaban. ¿no? Y pues bueno, surgió este tema de que detuvo un vuelo porque se le hizo tarde y la acusaron de prepotencia y de buenas a primeras, pues entonces que renuncie, me voy. Digo, han pasado cosas mucho más graves en 6 meses de la 4T y nadie se ha ido por eso, ¿no? Bueno, el hecho es de que la fueron, o sea, aprovechando el viaje, pues el presidente después, como no queriendo, ratificó que más bien le instó, ¿verdad?, a que presentara su renuncia porque pues esto no debe pasar en la 4T, lo cual está bien, vamos a pensar que está bien, si es que la señora tuvo el poder, hay que decirlo, porque los que hemos viajado en avión sabemos que no se detienen por que nada, no se detienen por ¿no? nada, salvo que venga una orden muy arriba, ¿no? Es más, creo que el propio presidente ya perdió un vuelo. Pero y en Veracruz, ¿no? Sí. Que se tuvo que regresar por tierra a la Ciudad de México. Así es, entonces es muy difícil que alguien pueda decir, oiga, soy tal, entonces me esperan y entonces nadie sale. Pero bueno, vamos a pensar que sí se hizo, que la señora exsecretaria de la Semarnat tenía el poder de retrasar un avión, creo que media hora, más o menos media hora. Obviamente los pasajeros, que ahora somos todos, nos convertimos en reporteros gráficos en donde estemos, pues se echaron todo el chisme, ¿no? Y le tiraron su correspondiente carga de copro, ¿verdad? Cayó como anillo al dedo. Ahora, lo que todo mundo piensa, analizó, ya se publicó, es de que, pues aprovechando el viaje, o sea, en avión, pues ya la fueron a la señora Josefa, que no cabía en el gabinete, no había hecho nada, no la querían, ella se quejó de falta de presupuesto, o sea, es decir, ya era incómodo. Era muy fifí Era demasiado fifí. Para los parámetros de la 4T. Esta gente tan sencilla, humilde, que compone el gabinete del presidente. Pero bueno, el tema es de que, fíjense que aprovechando también ese viaje de correr a la señora secretaria Josefa, bueno, pues subieron fíjense, el viernes empezaron a subir el sábado, ¿no? Fue el sábado. El sábado empezaron a soltar el nombre de Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas. Como la güera para los cuates. La güera para los o esposo de Anaí. También. Entonces, como usted lo puede identificar. Como usted lo quiera ver. El tema es que lo soltaron la filtración adrede, porque hubo 2, 3 que lo soltaron en redes. Incluso algunos periodistas cercanos a la 4T, simpatizantes de la 4T, también muy adrede, lo manejaron. Muy bien manejado. Obviamente, en cuestión de 2, 3 horas, ya había memes contra la güera. Contra el esposo de Anaí. Y entonces, bueno, lo destrozaron.
entre sábado y domingo, no le quiero decir lo que quedó de Manuel Velasco. Bueno, de por sí chaparrito, yo lo conozco en persona, muy chaparrito. Bueno, quedó algo así como de 4 centímetros, mano. O sea, nada. ¿De qué estás hablando? O sea, de su reputación. De la madriza que le pusieron en las redes. Sí, claro. De la madriza que además era previsible. Porque además fue un gobernador impresentable, asociado a corrupción. Del Verde, no hizo nada. Él ya sabe, todo lo que había hecho, se lo sacaron después. Los ambientalistas, que siempre se quejaron de él por farsante. Por farsante y tal. Entonces, como son todos los del Partido Verde. No sé si cuento largo, lo despedazaron. Con toda razón, iba a quedar descalificado para el puesto que le debía al señor presidente, porque no hay que olvidar que Manuel Velasco fue un aliado de Andrés Manuel López Obrador. Y tanto que le entregó el estado de Chiapas. Y ahorita le dijeron, ¿sabes qué, maestro? No puedes participar porque no eres bienvenido en la cuarta, ¿no? Entonces, pero pues... Bueno, está bien. Deja que echen a andar lo del Tren Maya, vas a ver que ahí se va a emparejar la güera. Ahí se va a emparejar con el Tren Maya. Sí. Pero pues bueno, cosas de la política que nos toca ver. Sí. Pero no, Josefa González Blanco Ortiz Mena, como se acomoda todos los apellidos de su estirpe. Sí tiene pedigrí. No fue la única hecha a un lado políticamente en estos días. Resulta que también aquí en terrenos veracruzanos, un paisano de corazón, pues porque hubo, aunque nació en Pachuca, es veracruzano. Dice Tony Kaiser, López Dóriga cercano en la 4T, no, López Dóriga no, pero Julio Hernández Astillero, él sí, y él también manejó el rumor de... Él también lo manejó. De lo de la güera Velasco. Pero bueno, ya estábamos en el tema de Ricardo Agüed, que nos enteramos sorpresivamente que será nombrado, falta que lo ratifique la Cámara de Diputados, director general de aduanas. Así es. Del gobierno federal. Una designación pues sorpresiva, si la queremos ver simplemente dentro de la coyuntura diaria, pero ya si analizamos lo que hay de fondo, pues no tan sorpresiva. No es sorpresiva por varias cosas. Como lo adelantamos en los avances de la clave, el senador casi de manera solitaria abogó por el estado de Veracruz para que también, junto con Tabasco, el Edén del presidente, pues se nos bajara las tarifas de energía eléctrica. Lo solicitó. También fue un senador, es un senador que no ha estado siempre de acuerdo con todos los senadores de Morena. Es senador por Morena, es decir, es un poco incómodo, pero anéxele a todo esto que estaba haciendo un trabajo cercano a la gente. Y es querido en Veracruz, en el estado, ¿no? Y entonces, a pesar de haber pasado por el PRI por Morena, la gente lo quiere, y entonces resulta que ya varios incluso lo habían candidateado, pues para suplir al propio gobernador en caso de que hubiera oportunidad después de 2 años, ¿va? Como de recomponer el rumbo. Entonces, pues me lo mandan de aduanero, cuando él lo que menos quería era un puesto. Aurelio, yo sé de gente cercana a él que él no aceptó ser funcionario desde hace muchos años, porque él lo que le gusta es el trabajo social, lo que le gusta es ser representante, y quería pugnar por los veracruzanos. Si lo aceptan, a él lo descarrilan. Y apuntalar sus propias aspiraciones, sin duda, ¿no? Sí. Lo descarrilan y no, pues, porque finalmente es un arma de 2 filos. Un cargo público, si lo manejas bien, pues también te puede apuntalar políticamente. Pero el asunto es que este no es un cargo lucidor. O sea, es un cargo que muchos quisieran, pero para llenarse las alforjas, ¿no? Porque es sabido que si hay un lugar donde se maneja dinero y corrupción, pues es precisamente en el sector aduanero, ¿no? Por ahí pasa de todo, y cuando hablamos de todo es de todo. Entonces, pues tendrá él que ser muy hábil si quiere mantenerse en la jugada política. A mí también
Me parece que la idea de colocarlo ahí, sacarlo del Senado, donde era una voz, una voz pues crítica, independiente, como siempre se ha manejado él, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que no desplazara a los demás integrantes de la 4T que están, por un lado, gobernando Veracruz y quieren llegar a gobernar Veracruz en 2 o 6 años, dependiendo cómo vaya la cosa, ¿no? Así es. Aquí me parece también importante resaltar que a Veracruz, el suplente no dudo que tenga que hacer un gran trabajo, pues porque llega con una silla grande, o sea, llega a llenar una silla y con aspiraciones propias. Y con aspiraciones para ser alcalde de Jalapa, el ¿no? Suplente de Ricardo Agüed, Ernesto Pérez Estorga, quien hasta ayer se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico, pues es un empresario de la región, aunque él es más bien de Coatepec, pero que tiene aspiraciones por ser alcalde de Jalapa, ¿no? Que bueno, mucho tendrá que hacer para remontar la pésima imagen que tiene el actual gobierno de Morena en Jalapa, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrá ahora su oportunidad en el Senado, ¿no? Mucha chamba. Lo que sí es que hay que ver lo que continúa para el senador. Va a seguir senador con licencia Ricardo Agüed en este nuevo encargo, en el cual pues también puede ser cosas importantes, pero que sin embargo yo creo pues que no era su proyecto. Si me permites, Olga Fuchs Bobadilla dice, hasta no ver, creer que regresen algo. Hablaba de al dinero de los 1.500 millones, ¿no? Bueno, pues sí, ojalá pues sí, regresen. Y hasta no creer cualquier cosa sobre los duartistas, porque llevamos años escuchando que ahora sí ya va la federación a proceder en su contra, y puras habas. Así es. No lo hizo el gobierno de Peña Nieto, por obvias razones, únicamente se conformaron con sacrificar a ya sabemos quién, sí, pero a nadie más. Sí. Y bueno, a ver si no se queda todo como siempre, en meras llamaradas de petate. Así es, fíjate que incluimos, Aurelio, hoy, como estuvimos de acuerdo tú y yo, un tema importantísimo porque tiene que ver con miles de despidos que van a suceder a partir del 31 de mayo, anunciados por cierto, y nos referimos al ISSSTE. En este programa de austeridad tan severo y tan drástico del gobierno federal, bueno, pues ahora van, ya han despedido los que fueron contratados en diciembre, pero les anunciaron a través de un oficio que el personal de confianza va a ser despedido a partir del 31 de mayo y con ello, bueno, muchas familias se quedan sin sustento, pero les quiero decir algo, entre estos despedidos van doctores y enfermeras. A diferencia de Germán Martínez Cáceres, que renunció al IMSS antes de que pasara la masacre que está sucediendo en esos institutos, el director del IMSS desde enero anunció el despido de 3,000 trabajadores, presuntamente que porque había doble plaza, que porque estaban de confianza y porque tenían que depurar. Pero bueno, aquí apenas ayer ya hubo una manifestación en Jalapa. Nacional, de hecho, fue una manifestación. Y a nivel nacional varias hubo manifestaciones porque tiene que ver con Fobiste, Turiste, todo lo que tiene que ver con el ISSSTE. Están involucrados el personal de confianza. Así es, hubo manifestaciones en Aguascalientes, sí, en Oaxaca, en Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas y el estado de Veracruz. Fue una protesta nacional bastante pues importante, interesante por su magnitud y pues vamos a ver si hay tantita sensibilidad pues no de parte del gobierno. Les enviaron un oficio a los directivos con fecha 3 de mayo, o sea, estamos hablando de dentro del mes, digamos, firmado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que mañana a través de la clave podemos publicar el oficio. Basan los despidos que para todos son injustificados
Obviamente, como parte de las medidas la medida de austeridad, dicen ellos que son obligatorias para toda la administración pública. En el apartado A se señala, aquí está específicamente lo del ISSSTE, voy a leerlo rápidamente. Estas medidas son de observancia obligatoria para toda la administración pública federal, que incluye a las dependencias, órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados, instituciones públicas del sector financiero, empresas productivas del Estado, al Instituto Mexicano de Seguro Social, o sea, IMSS, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado y demás entidades, incluidas el ISSSTE. Y bueno, lo que sí les quiero decir es que el líder del sindicato del ISSSTE, el sindicato independiente, este señor se llama Carlos Alberto Hernández Nieto, ya como último dato para que vean la dimensión de lo que va a suceder este viernes. Él declaró que podrían ser eliminados 10.500 espacios de personal operativo correspondiente a 35 delegaciones estatales, calculando que sean 300 por cada una de ellas. Una masacre. Una masacre, porque tiene que ver con un servicio que hasta hace poco tiempo era de calidad, el ISSSTE, ¿sí? De servicio. Es decir, ahí, entre este personal de confianza, van doctores y enfermeras. Y esto, la verdad, y estamos hablando, sin menospreciar a los demás. Y estamos hablando de un contexto en el que hay una verdadera crisis de salud en los servicios de salud públicos en este país. Donde la gente se está muriendo. O por lo menos está en riesgo de que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, es un tema delicado. Pero era obligación de nosotros decirlo, lo que va a pasar este viernes. Así es, viene la voladora en serio. La voladora para los del ISSSTE. En el ISSSTE y pues en varias otras áreas, ¿no? Pero esta, que es particularmente sensible porque es el tema de la salud de los trabajadores del Estado, pues es muy grave. Es bastante grave, ¿no? Y bueno, Saludos pues, a Mariana Martínez Comonfort, que nos está viendo. Laura, desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Dice Tony Kaiser, pero si este cuate no quiere el cargo, puede negarse, ¿no? Me imagino que se refiere a Web. A ver, dile que no al presidente. ¿Tú conoces a alguien que le haya dicho alguna vez que no? No, presidente, fíjese. ¿A un presidente? Que no quiero. No puedo. Porque quiero seguir siendo senador, o sea, no hay broma. Y quiero seguir chingando, quiero seguir criticándolo, ¿no? No se preocupe, no se preocupe. Pero además, ya sabemos lo que le pasa a los disidentes en la 4T. Acuérdate que hace unas horas se anunció que Alejandro Rojas Díaz Durán, el que está contra Jacob, suplente de Ricardo Monreal en el Senado, sí, que criticó duramente a Jacob Polensky. Y esta mujer de nombre tan mexicano. Bueno, su nombre real es otro, pero pues bueno. Pero tan autóctona. Pero que la criticó por la imposición burda de Barbosa en Puebla, pues fue suspendido de sus derechos como militante de Morena por atreverse a disentir. Pues entonces, imagínate si alguien le dice que no al presidente. No, bueno. Bueno, pero bueno, se vale soñar. Laura Castro nos saluda, nos está viendo, muchísimas gracias. Saludos. Y pues bueno, vamos, Oye, y vamos con la mesa que más aplauda. No, bueno, perdón, es que nos emocionamos. Ahorita nos acordamos de esa canción, no sé por qué. Es el calor del momento. Nos acordamos de esa canción porque fíjese que hay un secretario de Educación en Veracruz que pareciera que hace las veces de fiscal. Ahorita, bueno, entre denuncias, demandas, ruedas de prensa para acusar. O sea, ya el secretario de Educación de Veracruz fue a la Fiscalía General de la República a entregar una denuncia que ya habían entregado en la Fiscalía de Veracruz, pero como no les hacen caso, contra espacios educativos por un faltante ahí de lana, ¿no? Estamos hablando de acusan un desvío por 670 millones de pesos en la Dirección de Espacios Educativos del Gobierno del Estado. Así es, fíjate que, bueno, no piense usted que en esa oficina agarraron los 670 millones y se los robaron, porque sí estaría muy cañón y sería muy,
muy difícil hacerlo. Simplemente se trata de recursos, lo sé por ahí, que pues a lo mejor desde finanzas o ahí la licuadora, tú sabes qué pasó. ¿Cómo actuaba ese gobierno, no? Y todo. Yo creo que ninguno ha dejado de usar la licuadora. Una licuadorcilla y obras que quedaron inconclusas, que por cierto este gobierno no las ha retomado, quién sabe por qué, pero bueno, no dudamos que haya anomalías, ojalá se vaya al fondo, pero el propio secretario, creo yo, el de Educación, en lugar de estar acá, bueno, pues yo creo que atento a la reestructura de la nueva reforma educativa, ¿no? Sí. Pues se la pasa metiendo denuncias y acusando gente y persiguiendo gente. Pues a lo mejor en el fondo trae ahí una personalidad de fiscal, ¿no? Pero entre otras cosas también hay que decirlo al secretario de Educación, en esta semana hubo 2 medios de circulación nacional, Radio Fórmula y Televisa, que le recordaron que su pasado presuntamente fue... No, presuntamente no, está... Bueno, hay fotos, pero... Está comprobado que se dedicaba a la diversión para señoras adultas, ¿no? Exacto, ¿no? Era stripper, pues, para pronto. Tarzan Boy, entonces, el tema es que se lo recordaron. Aquí la noticia es que aquí todos lo sabíamos, ¿no? Todos lo sabíamos. Pero circuló ya a nivel nacional esta versión, les repito, en Radio Fórmula y Televisa son los medios que usted puede corroborar, donde pues narran la historia de el actual secretario de Educación de Veracruz. Señasen Escobar, que pues fue stripper. Digo, lo cual pues no es un delito, no, evidentemente. Bueno, él lo dijo en un programa, bueno, pues pero... la gente que hace eso se lo gana con el sudor de su frente, pues sí. Y bueno, y de otros lados, ¿no? Y del de otras partecitas. Pero finalmente llama la atención. No vayan a creer que somos envidia porque no lo hacemos, Pero lo que llama la atención es que finalmente este funcionario ha estado muy beligerante en temas judiciales, en vez de preocuparse por la educación, ¿verdad? Por la educación. Y parece que alguien ya le contestó, ¿no? Porque finalmente que te manejen una nota de esas en los medios de la Ciudad de México, pues no es casual. No es casual y no es gratuito, pero bueno, sin demeritar a los colegas a nivel nacional, por ahí a lo mejor les llegó información y ellos decidieron retomarla. El tema es... yo pensé que los colegas de él, a los strippers. No, la neta, mis respetos para aquellos que lo hacen. Con su culitito esfuerzo. No, todos los hemos visto en algún momento de nuestra vida. Alguna vez, claro. Y la verdad, hacen un gran esfuerzo. Sí, no se trata de ser moralino tampoco, ¿no? Y si un stripper hace una carrera, una maestría, un doctorado y llega a ser secretario, bueno, pues imagínate qué gran esfuerzo, ¿no? Sobre todo cuando hace la licenciatura, la maestría y el doctorado en el mismo año, ¿no? Como en 2 meses, ¿no? En 2 meses, pero bueno. Eso es tesón, ¿no? Nos pregunta Laura Castro antes de que concluyamos el programa, y es un tema pertinente. Nos dice Laura, ¿qué onda con lo que pasó hoy en el centro de Jalapa? ¿Qué onda con los protocolos que se deben seguir para garantizar la seguridad de la persona en cuestión y la sociedad en general? Nadie, según las transmisiones, hizo nada de las autoridades. Pongamos en contexto, el día de hoy en la capital del estado, en el centro de la capital del estado, una mujer como de 30 y tantos años. Yo no le calculo más de 35 años. Tuvo una crisis. Como emocional. Como una crisis psicótica, la verdad no sé, porque no me dedico a eso, no podría dar un diagnóstico, pero dejó su coche a media calle, en la calle primero frente a casi al Palacio de Gobierno, luego entró a la catedral de Jalapa, se desnudó, empezó a quitarle las túnicas a los santos. O sea, fue una cuestión difícil de manejar, ¿no? Incluso leyendo otras reseñas después, leí que primero se apersonó en el café de la parroquia, donde había una rueda de prensa, había reporteros, evidentemente, y gritó la palabra violación. Entonces, pues eso sin duda llamó la atención de los reporteros, que empezaron a seguirla con todo lo que después sucedió en el centro de Jalapa, ¿no? Y aquí habría que mencionar 2 cosas. Por un lado,
Digo, yo no estuve ahí, pero lo que he leído de reporteros que sí estuvieron en el lugar de los hechos, pues los reporteros lo que hicieron fue consignar lo sucedido. Que eso, que es lo que hace un reportero. Es la responsabilidad de un reportero, es decir, un reportero lo que hace es consignar los hechos para después tener elementos y dar. Aquí lo grave es que no hubo una sola autoridad. Durante 2 horas, por lo menos. Durante 2 horas, bueno, ni siquiera que creo que ya no hay policías de tránsito, no sé qué sean. Los que estaban en Palacio de Gobierno, enfrente, que cuidan ahí, los de Palacio Municipal, que hubiera alguien llamado a la Cruz Roja, a Protección Civil. Nadie fue en auxilio de esta mujer que a todas luces estaba fuera de sus cabales y no necesariamente bajo los influjos del alcohol o de la droga. No lo sabemos. No lo sabemos porque pues... O a lo mejor un trastorno mental simplemente, pero que estaba mal y nadie hizo nada. O sea, el gobierno, las autoridades dejaron pasar 2 horas. 2 horas. Para actuar. Para atenderla. Hay videos de donde está ella dentro de la iglesia desnudándose. Hay fotografías afuera. O sea, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? No faltó quien en redes dijera que los reporteros eran unos miserables. Bueno. Siempre. Acuérdate que siempre somos los malos. Porque consignaron los hechos. Y no hicieron nada. No, hombre, chingada madre, la que le tocaba hacer algo al gobierno. Sí. Los pendejos huevones del gobierno del Estado estaban enfrente. Yo no sé si todo. Y bueno, esta es una benemérita institución, pero cerca de ahí está la Cruz Roja, está a una cuadra. ¿No? Y está toda la estructura del Ejecutivo en Palacio de Gobierno. Y está el ayuntamiento. Tanto en el ayuntamiento como en Palacio de Gobierno. Señores, pónganse a trabajar. Los reporteros gráficos y los periodistas que son reporteros, los que escriben, no tienen por qué ir a salvar a una mujer que está mal. No sabemos de primeros auxilios, no somos psiquiatras, no podemos meternos en un lenguaje así. Y no podemos atender a una persona que quizás si no te le acercas de la manera adecuada, a lo mejor tiene un arma o a lo mejor se agrede a sí misma. Sí, tiene que atender esto personas que sepan del asunto. A mí me parece que es una estupidez, por no decir pendejada, que alguien culpe a los reporteros de que nadie hizo nada por esta mujer. Que no identificaron que estaba teniendo un ataque psicótico. No, entonces, también somos psicólogos. O sea, que teníamos que haberlo sabido. No, pues bueno, también tenemos que saber de astronomía física. Muy mal la policía municipal. Bueno, ¿qué le digo? En el municipio no existe nada, o sea, el municipio no hace nada. Pero muy mal también en Palacio de Gobierno, que los policías de ahí ni siquiera tuvieron la intención de ir a ayudar. Y muy mal que nadie, no estoy excluyendo a reporteros y demás, que hablaron a algún servicio de emergencia para que fueran a atender a esta mujer. De hecho, fueron los reporteros quienes llamaron al personal de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud para que hicieran algo para evitar que esta persona se hiciera daño, ¿no? Pero pues ya sabes, ¿no? Nada más les faltó decir a estos intolerantes simpatizantes de la 4T, pinches medios, ¿no? Oye, pues vámonos a algo agradable porque ya se nos ya para tiempo. Concluir, porque ya estamos bien picados, ya no creo que nos aguanten pero bueno. Y vamos a la recomendación de la semana. La recomendación de la semana tiene que ver con el estreno mundial de una película que este viernes tiene su premier mundial, aunque ya fue proyectada en festivales. Estamos hablando de la película Rocketman. Que yo sí la quiero ver. No, por supuesto, que además yo sí he leído buenas reseñas sobre la película, que es sobre la vida del cantautor británico y excelso ejecutante del piano Elton John. Wow. Entonces, la canción que les vamos a recomendar es una de las que personalmente más me gustan de su repertorio, que se llama Tiny Dancer. Súper. Se las dejamos en un momento más en nuestra fanpage. En la clave para que la disfruten. Y bueno, no queda más que agradecerles su atención, el haberse quedado con nosotros hasta el final de esta transmisión, y pues nos vemos la semana que entra. Buenas noches, suerte a todos.